Estados Unidos lanzó nuevas guerras económicas y tiene dos frentes abiertos. Por un lado, lanzó lo que llamó la Operación Paria Económico contra Irán. Amplió las sanciones económicas a sectores como los activos digitales, la tecnología y el transporte marítimo, entre otros. Especialmente amenazó con una fuerte carga comercial a los países que compren bienes iraníes. Una amenaza velada, particularmente para China, el principal comprador de petróleo de Irán. Por otro lado, y luego de una negociación fallida, el gobierno de Donald Trump aumentó aranceles hasta el 50% para algunos productos que importa a Estados Unidos desde Canadá, una medida que aplicará desde el 1 de enero de 2027. La administración de Mark Carney respondió aún con más fuerza al subir los impuestos a productos estadounidenses con aranceles del 15 al 50%, y a diferencia de Washington, las medidas de Canadá entrarán en vigor desde el 8 de septiembre. Patricio Peralta nos cuenta más de la relación comercial entre los antiguos aliados de Norteamérica. Canadá contraataca. El gobierno del primer ministro Mark Carney lanza un misil económico para Estados Unidos. Aranceles sobre bienes estadounidenses a partir del 8 de septiembre. Canadá impondrá aranceles de represalia entre el 15 al 50% sobre importaciones por un valor de casi $20.000 millones. Para cada producto, nuestros aranceles coincidirán con los aplicados por Estados Unidos. Pero también realizó una movida defensiva ante el ataque de Trump. Apoyo financiero para las pequeñas y medianas industrias afectadas, así como ayuda para los trabajadores que podrían estar en riesgo debido a los nuevos aranceles del presidente estadounidense. Y un paquete de ayudas sustancioso para los trabajadores y las empresas por un total de $7.500 millones canadienses. Porque cuando los canadienses nos mantenemos unidos, nada puede detenernos. El sábado, después del fracaso de las negociaciones entre los dos vecinos, Washington abrió fuego con un arancel del 50% por un valor de $20.000 millones. Y el lunes, después de una primera represalia canadiense, lanzó otra bomba: aumentar los aranceles a los automóviles y sus piezas canadienses del 25 al 50% desde el próximo año. Trump lo justifica alegando una desventaja comercial. Canadá lleva décadas aprovechándose de Estados Unidos. Han estado cobrando aranceles del 400% a nuestros agricultores y más. Han llevado a la quiebra a muchas empresas estadounidenses maravillosas. Pero su guerra no se queda en lo comercial, trasciende en el mapa. Trump ha insinuado que Canadá debería ser el estado 51 de Estados Unidos, y este martes amenazó con cambiar el nombre del lago Ontario por Lago de América. La misma táctica de guerra psicológica que usó el año pasado cuando rebautizó el Golfo de México como Golfo de América. Pero la pregunta es si le servirá a Estados Unidos la presión comercial contra Irán y Canadá, y cuáles pueden ser las consecuencias para el comercio global. Es lo que analizamos y discutimos en el debate de France 24 hoy. Yo soy María Clara Calle y le doy la bienvenida a nuestros invitados. Nos acompaña Óscar Rojas. Él es doctor en economía por la UNAM, especializado en desarrollo del método dialéctico, la teoría de la crisis capitalista y la transición hacia nuevos modos de producción. Nos acompaña desde Ciudad de México. Y en Miami está Alberto Bernal León, director de Estrategia Global de XP Investments, máster en macroeconomía por el Instituto Kiel de Economía Mundial de Alemania, y tiene además una licenciatura de honor en economía por la Universidad de Nueva Orleans. Un gusto para mí compartir este espacio con ustedes dos, y también un gusto compartirlo con todas las personas que nos ven y que nos escuchan. Recuerden que todos los episodios de El Debate están disponibles en nuestro canal de YouTube para que los puedan ver y también para que los puedan escuchar a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Óscar, tanto a usted como a Alberto les propongo que comencemos con lo más general de entender qué tanto le sirve a Estados Unidos tener estos frentes abiertos, y luego sí analizamos con más profundidad primero Irán y luego Canadá. Ahora sí, Óscar, ¿le funciona o no a Estados Unidos tener estos dos frentes de guerras económicas?
Pues bueno, yo creo que no está funcionando y no creo que vaya a funcionar. O sea, yo creo que lo que estamos observando, más bien el contexto general, es este momento donde Estados Unidos está perdiendo su condición como economía hegemónica al estilo del modelo del siglo XX y pues en ese proceso está tratando de recuperar lo que pueda porque la economía global está cambiando, está transitando de una estructura unipolar a la multipolar y muchas veces la inducción a crisis puede dar escenarios donde te puedes acomodar de otra manera, pero aquí yo el problema que veo es que el problema de Estados Unidos es de capacidad productiva y de entendimiento de los nuevos momentos de logística regional y que en la medida en que esto no sea la prioridad y que exista simplemente una serie de ataques en el orden del capital comercial arancelario, pues creo que simplemente se estaría retrasando lo que es inevitable, el hecho pues de Estados Unidos que está entrando en una crisis importante. Y Alberto, ¿usted qué opina? En efecto, pueden ser unas patadas de ahogado por parte de Estados Unidos al perder esa hegemonía económica que tenía antes. No, yo pienso que esta historia es completamente diferente. A ver, aquí tenemos que devolvernos al tema más importante desde el punto de vista del nacionalismo de Donald Trump. ¿Qué es Donald Trump? Donald Trump es Make America Great Again. ¿Qué quiere decir Make America Great Again? Make America Great Again quiere decir que el presidente Trump sueña con un país donde los autos se ensamblen en Flint, Michigan, y no en las afueras de Monterrey o en Guanajuato o en el norte de México. Eso es lo que sueña el presidente Trump. Él quiere volver a tener todas las industrias dentro del país. Ahora, eso no va a pasar. Eso es un imposible desde el punto de vista de la economía global, entre otras cosas porque, por ejemplo, ensamblar carros es una industria del siglo XX y estamos en el 2026. O sea, es una locura tratar de pensar que ensamblar carros implica o ensamblar autos implica que estamos en una economía vanguardia. Ahora, desde el punto de vista, mucha gente habla del acabose del sistema de Estados Unidos y de la finalización del sistema de Estados Unidos y que Estados Unidos ya no va a ser un líder. Pues le cuento una cosa a la audiencia. Estados Unidos es en este instante, en este momento, 26 de agosto del 2026 o 25 de agosto, no sé donde estemos, 26 o 25, en este instante, 4 de la tarde, hora de Nueva York, Estados Unidos es el país desarrollado que más crece en el mundo. Déjame repetir eso, el país desarrollado que más crece en el mundo. Entonces, hablar de que Estados Unidos está teniendo un problema de crecimiento es una falacia. Eso no está pasando. Lo que está pasando, insisto, y yo no estoy de acuerdo con eso, a mí me parece que la visión nacionalista del presidente Trump con la manufactura es errada, pero bueno, Alberto Bernal es simplemente un observador y no tiene nada que hacer al respecto. Pero la economía de Estados Unidos sigue creciendo anualizado al 2%, con una inflación del 3%, 3.3%, el PIB nominal crece al 6%, que quiere decir que la economía de Estados Unidos crece más que la de China. Y más adelante vamos a profundizar precisamente en esa competencia y ese nacionalismo de tener las fábricas dentro, que es un poco lo que atraviesa la guerra económica que tienen Canadá y Estados Unidos. Sin embargo, la guerra económica entre Estados Unidos e Irán tiene un tinte totalmente diferente porque las sanciones contra Irán y los aranceles contra Irán no van en relación a que representen una amenaza al comercio estadounidense, sino que son una manera de golpear a los iraníes, especialmente al gobierno, un intento de asfixiarlo económicamente, sobre todo para intentar derrotarlo en la guerra. Oscar, en ese sentido, ¿qué tanto puede servir esta nueva ola de sanciones y unas restricciones más ampliadas a sectores con los que antes Estados Unidos no se había metido? Bueno, es que justo yo creo que la crisis de los Estados Unidos, bueno, si la observamos en tres niveles, está la crisis política interna, la crisis económica, es decir, Estados Unidos ha ya llegado a un nivel de deuda estratosférica, con una balanza crónicamente negativa y con una erosión de los fundamentos del uso
hegemónico del dólar, y esto pues tiene que ver con Irán en el sentido de que, bueno, pues esta moneda se nutrió en su momento de lo que se conoció como los petrodólares, y en el momento en el cual se empieza a fracturar esa parte y empieza a diversificarse hacia los yuanes y empieza a haber un movimiento en la zona en el sentido más hacia China que hacia Estados Unidos, pues en ese momento pues se va erosionando este poder hegemónico que solía tener Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos tuvo su momento de gloria en los años 60, 70 y desde entonces con su financiarización empezó a disminuir su poder real, y en ese sentido, bueno, pues ahora lo que estamos observando es de que a los países, mientras más los sanciona, más los obliga a buscar alternativas. Es decir, mientras más quiere utilizar su fuerza del instrumento del dólar, pues más ha establecido las condiciones para que los países busquen estas alternativas, y lo están haciendo. O sea, no se le está preguntando a Estados Unidos, hay entornos y nuevos mecanismos cada vez más dinámicos, sobre todo que vienen de la economía asiática, que cualitativamente está en otro nivel ya de capacidades productivas que el viejo Estados Unidos. Pero usted mencionaba precisamente el factor de los países que terminan comprando esos bienes de Irán. Las nuevas sanciones y las nuevas amenazas de Estados Unidos tienen por objeto precisamente a esos países. Y ahora se habla del día D, donde Estados Unidos, concretamente el presidente Donald Trump, amenaza con represalias para los estados que comercien con Irán. Y esto tiene varios objetivos. Primero, China, que es el principal comprador del petróleo iraní. También está Emiratos Árabes Unidos, que es el país que más productos importa producidos en Irán. Y también está Turquía, uno de los viejos aliados comerciales de los iraníes. La pregunta que le quiero hacer, Alberto, es ¿hasta qué punto realmente estas amenazas pueden concretarse? ¿Hasta qué punto Estados Unidos puede aplicar sanciones o castigos contra estos países? Pues Estados Unidos es el dueño del dólar y entonces Estados Unidos puede hacer lo que realmente le venga en gana en términos de las transacciones en dólares. Ahora, hay un mito urbano que es que la participación del dólar en las transacciones internacionales del comercio internacional y las transacciones atadas al sector bancario, hay un mito urbano que éstas se han disminuido. Eso es totalmente falso. Cada vez más hay más proporción de la transacción en dólares. ¿Por qué? Porque se transacciona más en dólares comparado, por ejemplo, con yenes o con euros, por ejemplo. Es cierto que ha habido más transacciones en yuans, pero China, desde el punto de vista internacional, como es un país todavía relativamente cerrado para las finanzas, pues el yuan sigue siendo una moneda irrelevante desde el punto de vista del financiamiento a nivel de bancos, a nivel de sector financiero. Entonces, nuevamente, lo que decía Oscar es un mito urbano, eso no está pasando. No ha habido una disminución de participación del dólar en las transacciones internacionales. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que busca Estados Unidos? Pues Estados Unidos se metió en este problema. Yo creo que el presidente Trump hoy en día mira hacia atrás y dice, ¿para qué diablos le hice caso a Jared Kushner y ayudé a Israel a meterme en este conflicto con Irán? Porque el presidente Trump, yo sí creo que él pensaba que iba a ser como el tema de Venezuela, iba a ser mucho más rápido, y claramente se ha demorado mucho más. Es más, yo en Agencia France Press estaba revisando hace 4 o 5 meses, yo dije que esto iba a durar 2 semanas y vamos 6 meses. Entonces, claramente yo también me equivoqué en términos de lo largo que iba a ser el conflicto. Ahora, ¿tiene Irán alguna capacidad de afectar a Estados Unidos? Ninguna. Absolutamente nada. Irán no le vende petróleo a Estados Unidos. Realmente el menos afectado de todo lo que pasa desde el punto de vista de flujo de petróleo a través del estrecho de Hormuz es Estados Unidos. El mayor afectado es China. Entonces, ¿por qué está metido? ¿Por qué razón está preocupado el presidente Trump? Porque las elecciones de medio término en Estados Unidos se vienen el primer martes de noviembre, y el país está tan polarizado que cualquier voto vale. Entonces el presidente Trump está preocupado que si la gasolina sigue siendo más cara, porque ahí sí Estados Unidos, al tener un sistema de libre mercado, el precio de la gasolina, el precio internacional, es el que se utiliza para darle valor a la gasolina dentro de Estados Unidos, y la gente
como es normal, a nadie le gusta pagar más, a nadie le gusta pagar impuestos, a nadie le gusta pagar más por la gasolina, etcétera. Entonces, cuando la gasolina sube, la gente tiende a votar en contra del presidente o del partido político que está en ese momento. Entonces, esa es la mayor preocupación del presidente Trump. No tiene nada que ver con un efecto negativo real dentro de la economía, sino con una percepción de que todo está mucho más caro, que efectivamente todo está mucho más caro. Y por eso la gente en Estados Unidos pues está sintiéndose mal, digamos, o eso es lo que contesta en cuanto al estado de la economía, a pesar de que Estados Unidos está en pleno empleo. Las personas que viven en Estados Unidos, están en Estados Unidos, absolutamente todas las personas que quieran tener un empleo tienen empleo en este momento. Las únicas personas que no están trabajando en este momento en Estados Unidos es porque no les da la gana trabajar. Esa es la realidad. Aquí hay empleo para todos. O sea, es una economía que está boyante hasta donde uno quiera mirarla. Entonces, eso es el tema que tranquiliza desde el punto de vista de los riesgos de recesiones, pero insisto, como hay un tema de que se transfiere el precio del petróleo más alto al precio de la gasolina, eso afecta a las perspectivas políticas del presidente Trump y de ahí la premura o la preocupación del presidente Trump porque no se ha arreglado este conflicto en el Medio Oriente. Usted dice que la economía de Estados Unidos está boyante. Oscar, quiero preguntarle qué opina usted sobre esta afirmación y también preguntarle si considera que las más recientes medidas aplicadas por parte de Estados Unidos en contra de los socios de Irán pueden, en efecto, ayudar a bajar ese precio del petróleo en suelo estadounidense. No, yo estoy totalmente en desacuerdo. O sea, yo creo que la crisis de Estados Unidos se sostiene ahora simplemente en el ámbito de lo ideológico y de la inercia con aquel proyecto de la globalización noventera. Pero la realidad hoy en día, pues es elocuente. O sea, simplemente considerar un dato, el empleo manufacturero, uno de los corazones de la fuerza industrial, pasó estructuralmente desde su pico, es decir, 1979, de 20 millones a 13 millones hoy, es decir, un proceso de desindustrialización. También es importante saber que esta brecha de reducción es la que dio paso al fenómeno de muertes por desesperanza, que son la base de adictos al fentanilo dentro de los Estados Unidos, que esto está pues además documentado por el Premio Nobel de Economía Angus Deaton, y en el sentido de que bueno, esto nos habla de además una crisis social que viene de un proceso de desindustrialización. Lo decíamos ya, un país que su deuda pública ya ha superado el 100% de su Producto Interno Bruto, problemas crónicos en la balanza de pagos, es decir, Estados Unidos es una economía que no puede producir lo que consume, lo vimos con claridad durante la pandemia, ¿no? Entonces hay muchos elementos y además los estructurales, ahorita el compañero Alberto mencionaba sobre el dólar, pero bueno, como es un asunto estructural, es de largo plazo, y recordar que la participación del dólar en las reservas globales gozaba de un 72% en el 2000 a inicios del siglo y hoy se encuentra en el 57%. Además, recordar que la libra esterlina poco antes de que cambiara estructuralmente hacia el dólar se mantenía de todas maneras en niveles muy altos, ¿no? Es decir, lo importante es también recordar que los sistemas alternativos basados en China no son cerrados, o sea, estamos hablando de participantes directos de más de 100 países y que mueven 25 billones anuales de yuanes. Entonces, hay una economía ya dual, es decir, no está esta visión de unipolaridad ya no va más. Esta crisis, insisto, es interna en lo político, en lo económico, que ahorita bien describía Alberto también, y en el civilizatorio en el sentido de que pues el tipo nuevo de economía que se está persiguiendo por los países es una de industrialización al estilo chino y no una de financiarización al estilo estadounidense, que ya sabemos que cada cierto tiempo termina en una crisis de bolsa de valores, unas burbujas especulativas, ¿no? Ustedes nos pintan entonces dos situaciones económicas de Estados Unidos totalmente opuestas y han mencionado también el papel que tiene China en todo esto y que aunque el secretario de Tesoro estadounidense Scott Bessent no mencionó directamente a China cuando lanzó este nuevo paquete de sanciones en contra de Irán, allí sí estaban puestos los ojos de Washington de manera implícita. Incluso uno de los periodistas le preguntó al secretario de Tesoro si Estados Unidos estaba dispuesto a sancionar a bancos chinos.
algo que sería un poco una línea roja para Beijing. Y al respecto, el secretario respondió, y esto lo cito de manera textual: queremos dejar claro hoy que nadie está por encima del alcance de las sanciones estadounidenses. Alberto, dos preguntas para usted. ¿Sería capaz Estados Unidos de sancionar a bancos chinos, y de hacerlo, qué implicaciones podría tener esto en el comercio mundial? Pues yo creo que es demasiado temprano para esperar esa medida, porque esa, como dices tú, esa sería la píldora nuclear, digamos, el último paso que se tomaría para tratar de lograr algo pues de cambio aquí en esta situación. Ahora, yo insisto que hay un tema muy importante. La razón, por ejemplo, una cosa que es muy importante, yo insisto, hace 6 meses comenzó este conflicto, yo salía en televisión y decía, este conflicto va a durar 2 semanas. ¿Por qué? Porque es un problema demasiado grave, es lo que decía yo. ¿Por qué? Porque el 20% del petróleo transita a través del estrecho de Hormuz. Entonces, un mercado en el cual cae el 20% de la oferta, era imposible, en mi opinión, desde el punto de vista de análisis matemático, pensar que el precio del petróleo no iba a subir agresivamente. Yo pensaba que si para agosto no se arreglaba el problema, el precio del petróleo iba a estar en $200 y estamos en $80. ¿Qué pasó o qué fue lo que cambió? Aquí lo que cambió es que los analistas, incluyéndome, no incluimos dentro de nuestro pensamiento que la China tiene un stock de petróleo guardado, 1 billón de barriles. Entonces la China ha dejado de comprar 4 millones de barriles diarios de petróleo al mercado internacional, que gran parte fluye a través del estrecho de Hormuz, y está utilizando su stock, está utilizando sus inventarios. ¿Por qué? Porque China es el país que más sufriría donde suba el precio del petróleo. ¿Y por qué? Porque China es hoy en día la base industrial del mundo. Hoy en día todo se produce, industrialmente hablando, se produce en China. Oscar pensará que eso es bueno. En mi opinión, eso es simplemente lo normal. Es como, por ejemplo, pensar que tener empleo industrial es buenísimo. No, eso no es buenísimo. Es mucho mejor tener un empleo como el que tiene Alberto Bernal, financiero, o médicos o científicos, no necesariamente personas ensamblando carros o buscando carbón. El 90% de la población de Estados Unidos económicamente activa en 1890 trabajaba, el 90% en 1890 trabajaba en una mina de carbón. Entonces va uno a decir que estaba mejor Estados Unidos en 1890 porque la gente trabajaba en una mina de carbón, o que estaba mejor Estados Unidos en 1960 porque construía llantas en una fábrica de Goodyear. No, es mucho mejor que la gente trabaje en Apple o en Cisco o en Nvidia o en Meta, con su cabeza, con su inteligencia, creando productos vanguardistas, a polucionar el mundo construyendo o ensamblando cosas. Eso es la economía del pasado. La economía nueva es la inteligencia artificial, la economía del conocimiento, que es la que funciona en Estados Unidos. Y quiero preguntarle primero a Oscar, darle la oportunidad de que le responda a Alberto, pero también preguntarle si cree que Estados Unidos tiene la capacidad de sancionar a pesos pesados de la economía mundial, como China, Emiratos Árabes, Turquía, entre otros. No, no tiene esa capacidad. De hecho, eso ya no existe. O sea, ya lo intentaron hacer contra Rusia, por ejemplo, y Rusia conectó más hacia la economía en el entorno asiático. Ha habido ya sanciones sistemáticas de Irán. Irán se construyó bajo esa guerra permanente económica, pero ya hay un tren que construyó directo hacia China, es decir, además se están construyendo ya nuevas rutas, la del Canal de Suez sustituida por la Ártica, que reduce en 50% el tiempo, es decir, se están diversificando ya muchos elementos, y una de las necesidades básicas para que funcionen las sanciones es que no tengas otra alternativa. Entonces, como en realidad se está diversificando la economía por distintos entornos, pues entonces ya cada vez son menos posibles esas capacidades. Además de que recordemos que aquí también no es lo mismo amenazar a un país sin capacidad nuclear que uno que sí la tenga. Entonces eso lo cambia todo, además, ¿no? Y yo creo que pues eso es lo que también tenemos que entender, en el sentido de que la geopolítica, la geoeconomía tiene que ser entendida en sus distintos niveles, porque una cosa es lo que los países quisieran hacer y otra cosa es lo que realmente son en términos de fuerza económica, ¿no?
Quiero retomar ese elemento que usted menciona, Oscar, que las sanciones y sobre todo el aumento de aranceles golpea más cuando un país no tiene otras alternativas. Alberto, ¿puede ser, es el caso entonces, al momento de hablar de Canadá, que su principal socio comercial ha sido históricamente Estados Unidos y ahora están en una guerra de aranceles con algunos productos con impuestos que estarán en un 50%? ¿Cómo entiende usted esto y también cómo entiende los plazos? ¿Por qué Estados Unidos dice que sus sanciones entrarán en vigor el 1 de enero de 2027, una vez pasadas esas elecciones de medio término de noviembre que usted mencionaba, mientras que las de Canadá ya entrarán en vigor el 8 de septiembre? Pues María Clara, yo te voy a hacer una predicción y le voy a hacer una predicción al público que está viendo este debate. La razón por la cual, la predicción es la siguiente. Para diciembre de este año, ya no hay un tema de negociación entre Estados Unidos y Canadá y ya se ha logrado un punto común. ¿Por qué? Porque Canadá necesita seguir exportando a Estados Unidos, es así de sencillo. Pon atención, donde llegue a haber una situación donde le pongan el 50% de impuestos a las importaciones de una Chevrolet Escalade, perdón, una Escalade, una camioneta, una Cadillac Escalade que se ensambla en Canadá, 50% de impuestos de entrada a Estados Unidos, van a pasar dos cosas. Uno, se va a subir muchísimo el costo de ese automóvil en Estados Unidos, se va a afectar General Motors, pero la parte más importante es que van a perderse decenas de miles de empleos en Canadá en el proceso de ensamblaje de esos carros, de esas camionetas. Eso no va a pasar, porque es demasiado el riesgo para la economía de Canadá. Entra en recesión inmediatamente donde eso pase. Entonces eso no va a pasar. Pero discúlpeme, Alberto, lo interrumpo. Sin embargo, lo interrumpo para hacerle una pregunta. Si cree que esto no va a pasar, entonces, ¿a qué están respondiendo estas amenazas de aranceles según usted? Lo que está haciendo Carney, por ejemplo, primero te contesto de la siguiente forma. La razón por la cual Carney pone los aranceles hoy es porque quiere afectar los riesgos o las posibilidades de que al presidente Trump y al Partido Republicano le vaya bien en las elecciones de medio término. Que le vaya a funcionar eso o no es una historia que está por verse. Eso lo sabremos en noviembre. Pero es una jugada política de Carney. Está diciendo, no tengo mucho que perder. Entonces vamos a ver si le va mal a Trump por lo que yo estoy haciendo y pierde el Senado, entonces Trump le tiene que bajar y tiene que negociar más suavecito. Esa es la razón por la cual está haciendo eso. Ahora, ¿por qué Trump sigue hablando sobre los aranceles? Y esta es la parte más paradójica de todo. Es que a mí para mí es de las cosas más raras que he visto en mi vida. Seamos sinceros, la visión del comercio internacional del presidente Trump es exactamente la misma que una persona como Bernie Sanders, que es de extrema derecha, y me atrevería a decir que la visión del comercio internacional de Donald Trump, de extremadamente izquierda, o sea, Bernie Sanders extrema izquierda, y me atrevería a decir que la visión del comercio internacional del presidente Trump es la misma que la de Oscar. Oscar, ¿qué responde usted sobre todo a lo que plantea Alberto en el sentido que Canadá es el que más tiene que perder y dos, que esta es una jugada de Mark Carney intentando afectar políticamente a Donald Trump? Bueno, es que Donald Trump se está afectando a sí mismo, ¿no? Es decir, él mismo se tiene en el 33% ya en el piso. No creo que si tu contrincante, si fuera el caso, está en el piso, dedicaras toda esta complejidad y todos estos riesgos para tu economía simplemente para afectarlo en unas elecciones que a todas luces no va a tener sus mejores días, ¿no? Entonces, yo creo que por eso tenemos que recordar otra vez, ¿no? A ir al análisis económico estructural. Ahorita comentaba el compañero Alberto, de que es mejor una economía que solamente se dedica a ser financiero, la tecnología. Eso es precisamente la crisis de la narrativa de la globalización que hoy está en juego. De hecho, J.D. Vance, el vicepresidente, lo dijo, ¿no? Amargamente, nosotros creíamos que ustedes nada más iban a dedicarse a lo de bajo valor y nosotros controlaríamos el top, pero no es así. O sea, simplemente eso ya no ocurrió, reconocido por este propio proceso, y de ahí que el Make America Great Again
significa que Estados Unidos necesita industrializarse, porque todos los países se necesitan industrializar para tener una mejor capacidad y pues una economía tiene que ser diversificada al interior. Siempre somos economías mixtas, capital financiero, capital mercantil y capital productivo. China está basada en el capital productivo y por eso tiene la fuerza ahorita muy clara para muchos analistas y para la mayoría de la gente. Y por el otro lado, la economía estadounidense financiarizada, más bien envejecida, de que cree que simplemente controlando el flujo de los activos va a poder tener esta capacidad. Y ahí es donde viene la respuesta. O sea, el problema con carne, el problema con Canadá es que el mercado norteamericano ya en su entorno anterior ya no funciona. Por eso también se está peleando sistemáticamente con todos los países del G7. Entonces, quiere decir que están en una reconformación necesaria, pero quizá esto ya no sea posible porque precisamente ya Estados Unidos funciona de forma hiperproteccionista y sabe que la vía de industrialización es necesaria, como todos los países, insisto, ¿no? Para que puedan tener una fuerza relativa en el nuevo entorno mundial que se está construyendo. Es decir, es mucho más complejo que simplemente la medición de asuntos electorales o políticos, ¿no? Usted habla constantemente de una crisis de Estados Unidos. Sin embargo, el primer ministro canadiense Mark Carney dijo en su discurso en Davos, hablando de las grandes economías, y aunque no mencionó de manera explícita a Estados Unidos, sí sería como una mención implícita. Es decir, para Carney, Estados Unidos no está en decaída, sino que más bien es Canadá el que tiene que buscar alternativas. ¿Por qué insiste entonces usted, Oscar, en hablar de una crisis constante de Estados Unidos, que es la que está provocando estas guerras económicas? Sí, es que la crisis de Estados Unidos no se puede medir como cualquier otra crisis de cualquier otro país porque él es el que ha dominado después de la Segunda Guerra Mundial con los Bretton Woods, que puede constituir el poder del dólar, tiene una economía nacional, pero que tiene impactos globales. Entonces, su crisis tiene que ver con la naturaleza de los impactos globales que pueda tener esa economía. Y actualmente la guerra arancelaria totalmente con el Día de la Liberación y todo eso, pues vimos que no funcionó, es decir, una alternativa desesperada que trató de atraer de nueva cuenta el proceso productivo, pero eso no ocurrió. En algún momento incluso hasta entrevistaron al CEO, ¿no? de NVIDIA. Oye, ¿usted se va a regresar a Estados Unidos? No, bueno, es que no se trata nada más de decidirlo, sino de que no tienen la capacidad que sí tenemos en otros lados asiáticos, ¿no? Entonces, a eso me refiero, es decir, que ya no es la punta en las capacidades manufactureras de uso de la tecnología y que además China pues tiene una capacidad actual donde ya ha salido de la trampa precisamente del dólar, es decir, tiene accesos internos para sostener su sistema de crédito, con lo que desarrolla una capacidad de crecimiento al triple que los países de la OCDE. Entonces, creo que a eso me refiero, pues, con esta crisis sistemática, además de que, pues, sepamos, pues, recordemos que Estados Unidos en este momento va ampliando la brecha entre ricos y pobres, va generando además una práctica de forma sistemática del problema de salud social, es decir, cuando se junta una crisis social más una crisis política con los archivos Epstein y Oscar, con todos estos elementos que también han surgido, más la económica que hemos dicho de deuda y déficit permanente crónicos, más la incapacidad de imponer sus condiciones por vía militar en Irán, es ya un cruce de transversión crítica para un poder hegemónico. Y ahora, para acercarnos hacia nuestra conclusión, Alberto, quiero preguntarle, si bien esas guerras económicas con Canadá y con Irán tienen naturalezas totalmente distintas, sí quiero preguntarle cuáles pueden ser los impactos en el comercio mundial. Mínimos, es que esto es, a ver, es el 20%, es el 20% de las exportaciones de Canadá a Estados Unidos y 20% de las exportaciones de Estados Unidos a Canadá. En un mercado de exportaciones que vale trillones de dólares es absolutamente nada, es un rounding error y desde el punto de vista de Irán, pues es absolutamente irrelevante. Ahora, yo estaba poniendo atención ahorita a lo que decía Oscar, pues yo vivo acá, yo no sé qué país es el que está, del cual está hablando Oscar, o sea, Estados Unidos, el 2025 fue el año con menor violencia en los últimos 110 años. El desempleo estuvo en 3.4%.
los salarios se incrementaron de una forma muy importante, ¿cierto? La inflación fue 3.2% y no 2%. El dólar norteamericano es el dueño del mundo. La bolsa norteamericana es por mucho, la bolsa de mejor comportamiento en los últimos 15 años y ni siquiera tiene competencia. La China está en medio de un problema inmobiliario brutal. En Estados Unidos lo que hay es una falta absurda de vivienda porque hay tanta gente que se ha venido para acá. Durante los años de Biden se vinieron 20 millones de personas a Estados Unidos. No cabe la gente. Entonces lo que necesita es más construcción. Entonces, Oscar, pues yo no sé, de golpe, bueno, él verá alguna cosa diferente. Yo que vivo acá, así, en lo que él acaba de describir en Estados Unidos. Y bueno, Oscar, ¿cuál es su conclusión de qué impacto puede tener esto en el comercio mundial? Alberto dice que mínimo, y también que pueda responderle a Alberto. Nos queda un minuto. Bueno, no, yo creo que aquí sí habría que repasar bien, pues digamos que las formas también desde los paradigmas de la ciencia económica, pues hay distintos, ¿no? Y hay aquellos pues que simplemente se adscriben a una situación de mercado en abstracto y que, bueno, en última instancia no habría ningún problema, ¿no? Y que pues simplemente se trataría de algo coyuntural, pues yo creo que pues más bien cuando tienes guerras abiertas, cuando tienes un genocidio en Palestina, cuando tienes guerras comerciales, cuando tienes estas guerras productivas también, si ese entorno no te invita a reflexionar en torno a la crisis del país hegemónico que lo ha producido, es decir, que ha sido su proyecto, pues entonces es simplemente dejar de observar la realidad, ¿no? Yo creo que hoy por hoy hay una transformación cualitativa y por eso pues hay que afinar también el análisis para poder observar cuáles son las oportunidades de los países, ¿no? Ahora con la IA, ¿no? Que se está catalogando como una tecnología que puede ayudar a estabilizar un poco la gran fractura que hay entre países del norte y del sur global o que pueda profundizarla, ¿no? Pero yo creo que esas son las grandes preguntas geoeconómicas que también nos estamos teniendo que hacer y pues no caer en la autocomplacencia, ¿no? De que no hay ningún problema. Pues como bien ustedes lo dicen, hay múltiples puntos de vista y para eso existe este programa. Gracias a los dos, Oscar Rojas y Alberto Bernal, por discutir con altura y con respeto el uno por el otro. La jefe de edición fue Laura Garzón y la productora de invitados, Melissa San Miguel. A ustedes, quienes nos ven y nos escuchan, los invito a que sigan con France 24 y con france24.com. Nos vemos. L'an dernier, France 24 a atteint a historic number of digital views. 75 مليون مشترك. Que nos siguen en las redes sociales. Avec 2 milliards 600 millions de vidéos vues. Proof that you share our passion. بالأخبار الدولية verificada e independiente. شكراً. Merci. Thank you. Gracias. Muchas gracias por su confianza.